buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Olor a Tinta. Mi nombre es Joana Ugaz y en la producción está Carlos Arango. Hoy tenemos para ustedes un programa cargado de literatura. Estará con nosotros el escritor argentino Marcelo Pestarino, quien nos va a comentar sobre su libro Manumisiones, que es una segunda edición, que sacó la primera, fue en 1997 y hoy viene con una edición renovada, siempre con la misma línea. Vamos entonces rápidamente con el perfil de este escritor. Y ahora me acompaña Marcelo Pestarino. Él es escritor, autor de este libro Manumisiones, en la segunda edición. La primera edición fue sacada en el año 1997 y ahora viene con una edición renovada. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá en Olor a Tinta. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La primera curiosidad que tengo sobre el libro es sobre si esta segunda edición ha habido algunas modificaciones respecto a la que presentaste en 1997. Sí, hubo más de lenguaje que de otra cosa. El fondo es exactamente lo mismo, los capítulos son exactamente los mismos y tienen la misma secuencia la novela, pero morigeré un poquitito la terminología que era demasiado barroca o demasiado difícil, llamémoslo así, en la primera edición. Manumisiones, para tal vez las personas que no sepan, y también yo me incluyo, la primera vez que escuché la palabra de manumisiones, ¿qué es, no? Entonces, manumisiones es el protocolo que se seguía en la antigua Roma para que los esclavos obtuvieran su libertad, ¿así es? Exactamente. Y es justamente lo que se basa el libro. Acá hay dos tipos de esclavitud que se van narrando en lo largo de Furcio, si no me equivoco es el nombre del protagonista. Furio. Y él tiene justamente dos etapas de, digamos, de esclavitud o de liberación. ¿Cómo es que decidiste no solamente abordar la esclavitud tradicional, histórica, que se conoce, sino también abordar este tipo de esclavitud ligado al sentimiento, al amor? Sí. Bueno, pues es un tópico, o sea, un lugar común casi en la literatura latina, en los siglos, digamos, en el primer siglo después de Cristo, en la época de Augusto. Que se trataba mucho como esta sensación de que la persona amada nos esclaviza y entonces uno necesita manumitirse, o sea, necesita liberarse de esa esclavitud. Y hay tres autores fundamentalmente que tratan de esto, que son líricos, no son los considerados más grandes de la literatura latina, que son Virgilio, Horacio, pero Ovidio y después Percio y Tibulo, cada uno de ellos trató este tópico de la esclavitud del amor. Ahora, ¿cómo podrías un poco describir la personalidad de Furio, de este esclavo, que por cierto, su función era domar caballos? No quiero spoilear mucho, pero su función era domar caballos y también él tenía una pasión por la lectura, ¿podríamos decirlo? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podríamos, aparte de estos detalles, describir la personalidad de Furio? Y un chico relativamente ingenuo en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la palabra de que toda novedad lo atrae, y él especialmente se sintió privilegiado, a pesar de que al principio no se dio cuenta de esto, del hecho de que había aprendido a leer de casualidad, porque vivía en una zona que se llama La Suburra de Roma, y en una calle que pasaba siempre por una calle que se llama Via Argiletum en ese momento, y hoy se llama Via Argileto en italiano, y que era la zona de los libreros. Entonces él pasaba de vuelta de las domas por ahí, después se hizo amigo de un librero que le enseñó a leer, y de esa casualidad nació todo su bagaje cultural después. De Fledio, su mentor. Exacto, Fledio es el mentor de él, exactamente, porque lo introduce en la cultura de ese momento y en la lectura fundamentalmente antes, ¿no? Así que todo eso fue como una especie de epifanía del conocimiento para él, y eso lo ayudó después a liberarse en base a las funciones de esclavo lector que le brindaba a esta matrona romana de la que se enamoró.
De la que se enamora y también se libera. Ahora, ¿cuánto podría decirse que es la influencia de este mentor en la vida que ya llevaba Furio? Yo creo que mucha, porque Furio era un chico que estaba predestinado a la ignorancia y a los trabajos manuales y a, digamos, a una posición social de las más bajas que existían en la antigüedad, que era la esclavitud justamente. Y él, al enseñarle a leer, le abre todo un mundo a Furio. De la misma forma que, o quizás parecida manera, que hoy nos podría abrir un mundo conocer un nuevo idioma, ¿no? Yo, por ejemplo, no hablo alemán ni hablo japonés, por decirte, ¿no? Pero si yo tuviera la posibilidad de aprender alemán a esta altura de la vida, bueno, me abriría de una forma la cultura alemana que yo no la he podido gozar, ¿no? Que es justamente lo que siempre recomiendan, ¿no? Aprender un segundo idioma, aprender otro idioma para poder acceder a otro tipo de conocimientos, de otro tipo de literatura. No hay otra cosa mejor que leer a un escritor en su idioma original. Bueno, claro, sí. A mí me cuesta mucho más trabajo hacerlo, pero lo hago. Sobre todo cuando la gramática es distinta, ¿no? Por ejemplo, yo sé inglés bastante, pero leer en inglés me cuesta más que leer en italiano, por ejemplo, que es un idioma que tiene más o menos la misma construcciones gramaticales que tiene el español o el castellano, ¿no? Pero sí, es una manera muy reveladora de entrar en una cultura, me parece a mí, el saber el idioma. En este caso, el chico Furio simplemente aprendió a leer, ¿no? Y eso ya era es una gran puerta. Sí, además era una excepción en esa época porque la gente no sabía leer, era analfabeta en general, ¿no? Y él era un privilegiado en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por estar aquí y contarnos un poco sobre Manumisiones. Este libro ya lo presentaste, pero ahora, ¿dónde, en qué librerías las podemos encontrar? Bueno, ahora está en Book Vivant, acá en San Isidro, en Miguel Dazo 111, pero justamente estoy viajando a Buenos Aires mañana para traer una pequeña importación de ejemplares para poder distribuir en otras librerías de la ciudad y del país. Perfecto. Vamos entonces a una breve pausa. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias a vos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Olor a Tinta. Bueno, el Club Sinopsis nace hace casi 6 años. Vamos a cumplir 6 años en marzo. Justamente lo creamos 3 amigas para poder seguir continuando conversando con los libros, porque todas leamos diferentes libros y nos queríamos seguir compartiéndolos. Entonces organizamos la primera reunión. La primera reunión leímos lo que es el diario de Ana Frank y Orgullo y Prejuicio. Estábamos asustadas porque ocurrió un montón de cosas que no sabíamos cuántas las personas iban a ir, y tuvimos una reunión de 20 personas. Y ahí implementamos todos los meses que se haga la reunión del club. Ponemos 2 libros de lectura, los cuales los debatimos el último sábado de cada mes. Bueno, con respecto a lo que es el Full Day es una de las actividades que hacemos. Es una de las actividades que hacemos el día, lo hacemos una vez al día, al año, dentro de lo que es la Feria del Libro. Tenemos diferentes charlas, empieza de temprano y terminamos aproximadamente a las 5 de la tarde. Y tenemos diferentes temas. Hemos tenido un flujo aproximadamente de 1.600 personas que van, porque entran y salen de las diferentes charlas que tenemos, porque tenemos también charlas en paralelo. El Club Sinopsis ofrece un espacio para compartir las lecturas que te gustan. Por ejemplo, cuando yo llegué al club no conocía absolutamente a nadie. De hecho, encontré una publicación por Facebook que iban a compartir cierta lectura y dije, ¿por qué no ir y conocer a estas personas que también les gusta leer como a mí? Y me aventuré a asistir a esta primera reunión, conocí, hice amistades que compartían los mismos gustos que yo, y eso es lo que el club trata de compartir, ¿no? De que más personas que quizás en sus entornos en los que se encuentran no hay muchos amigos con los que puedan hablar de un libro que le gusta, pero en el club sí hay chicos que se mueren por compartir, por conversar, por debatir sobre distintos temas, distintos libros, y es eso, ¿no? Hacer amistad, conocer más gente que comparte los mismos gustos que tú. Bueno, yo no tenía en mi círculo
de amistades no tenía mucha gente que le gustara leer. Y en el club encontré amigas y amigos que les encanta, que siguen incentivándome más libros, me comentan más libros que yo tal vez por mí misma no me atrevería a leer, porque a veces no me siento preparada para leer algunos libros, pero mis amigos me insisten en que debería leerlos y gracias a ellos he aprendido mucho. Llegué hace como 3 años y sigo aquí porque me encanta poder tener al menos una lectura al mes que la puedo compartir y debatir con distintos tipos de personas y ver el punto de vista de distintas personas, porque en el club vamos tanto jóvenes como no tan jóvenes y es interesante ver la opinión de una persona de 15 años de un libro y la opinión de una persona tal vez de 30 o más y es enriquecedor, al menos para mí. Perfecto. Los pueden encontrar lo que son en Facebook. En Facebook nos encuentra como Club Sinopsis, en Instagram también como Club Sinopsis y en Twitter también esas son nuestras redes sociales. Y los sábados. Sí, los últimos sábados de cada mes, como ya bien Eli lo mencionó hace un momento, nos reunimos en el club, nos reunimos el club en la Biblioteca del Británico. La reunión es a las 2 de la tarde, están todos invitados, no es necesario que hayan leído el libro del mes, porque como bien ya se mencionó, pueden ir sin haber leído el libro y con ustedes se les realiza una dinámica especial para que conozcan un poco más del club y decidan unirse para el siguiente mes. Así que conocimos un poco más del Club de Lectura Sinopsis, así que para mayor información ahí tienen sus redes sociales. Vamos ahora con nuestro segundo invitado, él se llama Hans Rob Geiser, él es escritor, él ha escrito justamente su tercer libro que se llama Requiem por Lurín, así que vamos a conocer un poco más del perfil de ese escritor. Y continuamos aquí en Olor a Tinta y ahora me acompaña Hans Rob Geiser, que él es autor de este libro Requiem por Lurín. Gracias por estar acá, Hans. ¿Lo dije bien tu apellido? Sí, está bien, gracias. Te comía, si le he dicho mal, lo he dicho bien. Hans, cuéntanos un poco sobre esta tercera entrega sobre muertos vivientes, ¿no? En esta oportunidad, después de 10 años, retomamos esa temática, ¿cierto? Ahora en Lurín. Claro, esta es la tercera novela de una serie. Empecé con un libro llamado Requiem por Lima, que inicialmente lo escribí en Wattpad. No sé si conoces esta plataforma donde la gente sube material, cosas. Entonces yo lo subí todo ahí y lo leyó un montón de gente. Entonces con esa base fui a una editorial, que es Editorial Tesoro. Les dije, mira, tengo esto de zombies. Y en ese momento los zombies estaban de moda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por Walking Dead? Estaba Walking Dead, había un montón de películas, ¿no? Había una movida bastante activa. Acá en Lima también habían hecho el Zombie Walk, no sé si te acuerdas. Un montón de gente que se disfrazaba de zombies, salían a la calle a molestar a la gente. Y bueno, lo publicaron y funcionó muy bien. Vendimos varias ediciones, agotamos varias ediciones. Entonces, eventualmente, como yo iba a provincias, más que todo a moverlo, porque en provincias hay una movida de terror bien fuerte en el Perú, ¿no? En Huancayo, en Piura, Cusco. Entonces yo iba siempre a provincias a promoverlo y siempre me decían, bueno, ¿y cómo continúa? ¿Cómo continúa? Porque la primera novela de Requiem por Lima tiene un final abierto, porque la idea era que ahí acabara todo, ¿no? Pero como mi intención era que la gente leyera eso y pensara sobre su propia, o sea, su propia utilidad, ¿no? Porque el género de los zombies funciona muy bien para cuestionar qué harías tú en una situación como esa. Una situación límite, ¿no? Claro, pero no es, o sea, es como antes en los 70, no sé si te acuerdas que había un montón de películas de desastres, ¿no? Había aeropuerto, había incendio en la torre. Y esas películas, de cierta manera, te cuestionan a ti, ¿tú qué harías en esa situación? Porque los personajes son personajes comunes, ¿no? O sea, no son comandos, ¿no? Como ahora las películas de ahora, todos son comandos científicos, millonarios. En esa época eran gente muy corriente, ¿no? Entonces, el género zombie funciona muy bien para cuestionarte a ti, ¿tú qué harías en una situación como esa? Pero no qué harías si los muertos se levantan, porque eso nunca va a pasar, espero, sino qué harías en una situación en la cual colapsa el Estado, ¿no? Ya no hay policía, ya no hay, no hay hospitales, no hay suministro de medicina, de nada. Entonces,
mi idea era como que sugerir mucho tú querías en esas situaciones, ¿no? Entonces, una de las maneras que yo tenía, un recurso que yo tenía para incentivar a que la persona piense era dejar el final abierto. Pero como siempre me andaba reclamando, oye, pero ¿qué pasa con tal cosa y tal otra? Y el personaje, tienes que continuarla. Entonces, y así nace Requiem por San Borja, que es la segunda parte, ¿no? Yo escribí una segunda parte que ya cerraba el arco, supuestamente, ¿no? Porque ya los que tienen que morir se mueren y ya, digamos, ahí se acaba, se cierra una serie de temas que estaban pendientes y ahí supuestamente acababa la historia. Pero estas dos novelas se han seguido vendiendo bien hasta ahora. Entonces, Requiem por Lurín Requiem por San Borja y por Lima está en el plan lector de algunos colegios, aparte en ferias se vende bastante bien, o sea, ahora en la feria de Ricardo Palma, por ejemplo, o en ferias temáticas de terror, como el Horror Fest, ¿sí? Ahí se vende bastante bien. Entonces, siempre me están como que insistiendo para que escriba algo más sobre esos personajes, ¿no? sobre ese mundito. Entonces ahí es que ya escribí Requiem por Lurín, que lo escribí el año pasado, y en realidad el libro era más grueso, y iba a salir ahora en enero, febrero, pero decidimos que era muy grueso y que mejor lo partíamos en dos. Entonces esta es la primera parte de Requiem por Lurín, y la segunda, que se llama Requiem por Tarma, ya está lista casi, va a salir el próximo año, y todo junto nuevamente cuenta un arco completo, ¿no? Claro, porque para poder, digamos, comprender parte de la historia, cuenta también un grupo paramilitar que está en Tarma, por eso es que también es Requiem por Tarma. Claro, o sea, digamos, el mundo donde transcurre esto hay pequeños grupos de seres humanos que todavía están sobreviviendo, ¿no? De colonias, comunidades que están en las afueras de las ciudades, ¿no? Porque las ciudades, digamos, han colapsado. Entonces, lo que yo cuento es que hay un grupo que se llama a sí mismo Caminantes, que se han establecido en Tarma, ¿no? Y Tarma es una ciudad donde confluyen varias cosas, varias razones por las cuales es un lugar ideal, digamos, para establecer una base como la que ellos empiezan a construir, ¿no? Y bueno, esto está explicado mejor en el libro, pero la idea es que allí en Tarma ellos empiezan a progresar, ¿no? Y se forman ya un grupo más fuerte. Pero así como ellos, hay otros grupos también de sobrevivientes que están ahí dando vueltas, con los cuales empiezan a generar conflictos o tienen que haber negociaciones y distintos tipos. Y el origen de la historia de esta novela es que ellos ya deciden regresar a Lima, ¿no? Porque Lima estaba tomada, digamos, era insostenible estar en Lima, entonces ellos salen de Lima y han decidido empezar a explorar de nuevo Lima. Porque Lima, a pesar de que está abandonada y que está colapsada, es una fuente de recursos, pues, ¿no? O sea, hay un montón de cosas tiradas acá, medicinas, electrodomésticos, chips, cosas que ellos necesitan para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, esta novela empieza en que estos 7 chicos llegan a establecer una posta en Lurín, que va a ser a través de la cual van a entrar los caminantes cuando ya organicen una campaña más grande, ¿no? Entonces es como una avanzada que ellos están llegando y tienen que averiguar qué fue lo que pasó con la gente anterior que tenía esa posta, ¿no? Porque había una posta ahí y la gente que estaba ahí desapareció. Entonces lo primero que tienen que hacer es establecer la posta y después averiguar qué pasó, ¿no? con ellos. Hans, esto se presenta el 1 de diciembre en la Feria de Ricardo Palma. Sí, a las 8 de la noche en la Feria de Ricardo Palma. Ahorita ya está a la venta en el stand del Tesoro, pueden ir y comprarlo. Y también están las 2 anteriores, que si les parece interesante pueden también comprarlas. Pero el 1 de diciembre, que es domingo, a las 8 ahí va a ser la presentación. Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar en tus redes sociales para tal vez saber más de ti, saber más de los libros que estás publicando? A ver, en Twitter, @ Mildemonios, todo con letras. Y en Facebook está MILD, o sea, MILD News, como noticias en inglés. Y ahí estoy colgando todas las fotos de esta entrevista también seguramente la voy a colgar ahí. Perfecto. Muchas gracias, Hans, por estar aquí y vamos a un breve corte y regresamos con más aquí en Olor a Tinta. Nació a través yo tengo un blog de moda donde en vez de poner comentarios sobre la moda, lo que hacía era poner pensamientos míos diarios de amor, de desamor, y los iba escribiendo ahí y iba teniendo una acogida bastante buena de mis lectores. Y hace 3 años decidí escribir el libro, recopilar todos estos pensamientos en un poemario y contar un poco sobre mí. Entonces nació a raíz de mi blog, sinceramente, porque me gustaba escribir y compartir y había captado un público que no solo le gustaba la moda, sino la lectura o conocerme más profundamente, ¿no? Fue difícil poder plasmar todos estos poemas en el libro porque algunos son muy íntimos, ¿no?
Sí, fue difícil, sobre todo eso que dices, uy, si alguien lo lee, uy, si alguien se identifica, o siempre da nervios como escribir cosas íntimas, igual siempre tienen un poco de fantasía y bueno, yo tengo mucha imaginación, pero siempre es difícil mostrarte vulnerable. Tienes muchos poemas de diferentes temáticas. ¿Cuál es el que más te ha agradado? El que más te ha hecho de repente pensar? Porque a veces cuando escribes poemas de repente es una terapia también, ¿no? Totalmente, todos esos pensamientos de amor, cada uno tiene un significado especial y una etapa de mi vida donde yo me mostraba vulnerable sin saberlo, ¿no? Por eso es que cuando los vuelvo a leer, incluso a veces lloro o me siento más emocional, o luego hay otros que digo, ay, qué rabia, ¿no? Haber sentido esto, es una terapia totalmente que me ha hecho despertarme y mostrarme vulnerable ante un público, ante mí misma en el espejo, ¿no? ¿Cada poema tiene una historia? Cada poema tiene una historia, claro que sí. ¿Nos podrías contar de repente alguna historia que tenga algún poema? Bueno, tengo acá varios marcados, ¿no? Pero no sé, Ya. de repente tú... Bueno, si quieres dime tú uno y yo te cuento la historia. Bueno, el que más llama la atención, ¿no es cierto? Ajá. Te conocí y ya escribía de ti. Ah, no te conocía y ya No te escribí. conocía y ya escribía. Bueno, esa historia es realmente porque yo, obviamente, como todas las personas, siempre hemos estado en búsqueda del amor verdadero, del amor de verdad. Y creo que a lo largo de mi vida que fui conociendo diferentes personas o creyendo que esa era la persona, el amor de mi vida, lo que sea, ninguna era. Entonces yo ya le escribí a esta persona, la que hoy por hoy siento que ya la conozco, pero le escribía a esa persona como diciéndole yo te estaba esperando, no te conocía y ya escribía de ti. O sea, confundí tantas veces el amor con otras personas creyendo que eran y sin embargo aún no las conocía. Entonces era para cuando llegue esa persona decirle, ¿verdad? Sí. ¿Y qué Sí. piensas sobre esos poemas? Bueno, de hecho sí es un proceso porque son varios pensamientos que quizás no son dedicados para él, sino a otras circunstancias de mi vida, donde yo he estado soltera mucho tiempo y he ido pues descubriéndome como persona, teniendo diferentes momentos con otras personas y sí fue un proceso para él, pero él me ha demostrado que me ama, por eso al final del libro hay un mensaje bastante bonito, ¿no? Para él. Me pueden encontrar en @meflipalamoda en Instagram. ¿Y el libro? ¿En qué libro? El libro, como les comentaba, lo pueden encontrar en Book Vivant de Miguel Dazo y La Papelería. Y conocimos un poco más del poemario Vulnerable, escrito por Antonella Carvajal. Y también siguiendo con la línea de literatura, vamos con nuestros últimos invitados. Ellos son José María Salazar y Caire Alfaro. Caire Alfaro es poeta, él ha escrito su poemario Hay un animal entre nosotros, así que vamos a conocer un poco más de esta nueva editorial que se llama Personaje Secundario y el poemario Hay un animal entre nosotros. Y seguimos aquí en Olor a Tinta, ya esta parte final del programa, y ahora me acompaña José María Salazar y Caire Alfaro. Él es autor de este libro que también estamos viendo, y también nos vamos a contar un poco de la editorial Personaje Secundario, que, bueno, ¿cuánto tiempo tiene ya Personaje Secundario? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Me sumo al agradecimiento. Gracias por estar acá, gracias por estar acá. No, bueno, Personaje Secundario recién empezó en septiembre con este libro, que esta ya es su tercera impresión. Entonces nada, vamos recién 2 meses y ya el próximo año, en enero, sacamos nuestro segundo libro. ¿Ese es tu primer libro o ya tenías Sí, publicaciones? es el primer libro solo. He salido en algunas antologías así, pero este es el primero que solo lleva mi nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? Primero, acá, ¿cuál ha sido tu experiencia de publicar ese libro? Porque si bien es corto, es un libro de poemas, ¿no? Hay que ya justamente aclarar ese punto, es un libro de poemas. ¿Y cómo ha sido la recopilación, la escritura creativa de todos estos poemas? Claro, yo quería escribir un libro de poemas orgánico y estaba escribiendo uno, pero se agarraba de mucha intertextualidad. Entonces quería sostener algo solo por sí mismo, digamos. Y
Entonces tenía la idea de un gato y en el primer poema está el verso, el gato está fuera del poema, y en el último poema, el último verso es hay un gato en el poema. Entonces desarrollar ese movimiento en la escritura me parecía interesante. Ahora, con respecto a la editorial, no te pierdas, con respecto a la editorial, personaje secundario, ¿cómo nace? Porque no solamente eres tú, también hay otros personajes que conforman la editorial. Así es, bueno, somos Daniel Vargas, que es quien preside la editorial desde las sombras un poco, porque no le gusta aparecer. Yo y Braulio Paz y Caire, que también nos ayuda un poco. Y aparte tenemos a Cristal Alarcón, quien se encarga de la diagramación y de las cosas gráficas, y Ámbar Espinosa, que también va por ese lado. Entonces, o sea, nuestra idea era una cosa entre amigos. Todos estudiamos en la Católica, o casi todos, literatura, y nos damos cuenta de que editoriales de poesía no hay mucho en el Perú, y cuando hay duran muy poco, porque no es algo que se sostenga comercialmente en el mercado. Como nosotros somos ingenuos y vamos a apostar, y suicidas, dijimos, bueno, hay que hacer algo que no se sostenga en el mercado. Por eso estudiamos literatura también. Entonces, entonces decidimos un poco una editorial que sea de poesía, ¿no? Para publicar primero, en primera instancia, autores jóvenes, de propuestas distintas, heterogéneas. No queremos esa vieja idea de una línea editorial, sino queremos cosas distintas que jueguen un poco con los límites de la poesía, que sean propuestas interesantes, frescas. Y luego ya más adelante vamos a intentar publicar autores extranjeros o rescatar incluso libros que hace tiempo que no se editan de poesía, libros quizá que marcaron algo en su época, en los 70 o 80, pero que no se han vuelto a editar, ¿no? Ahora, ¿cómo es que justamente no me respondes cómo nace la idea? Vamos a hacer, yo sé que hay tal vez un pensamiento suicida, como mencionaste, pero ¿cómo es que se organiza y en verdad decir, vamos a fundar desde hoy, vamos a publicar, empezamos con este libro de Sí, Caire? en verdad la idea fue de Daniel, que tenía esta idea de publicar esto, de hacer una editorial nosotros, pero no teníamos un primer libro y teníamos algunas ideas, y justo Caire tenía estos textos que le mandó a Daniel de casualidad, porque este libro son 12 poemas, pero es casi, y él lo puede explicar después, es casi un solo texto que se divide en 12 partes. Entonces se lo envió y Daniel dijo, oye, eso está perfecto, lo podemos publicar, ¿no? Y así, y luego ya lo trabajamos, ¿no? Y a partir de eso ya fuimos ideando ya un proyecto de verdad, ¿no? Porque por más suicida que sea, sí hay una cierta estructura. Claro, y hay eso, también una cuestión logística, tal vez para alguien que nos está viendo y considera o ve tal vez algo inalcanzable hacer su propia editorial. ¿Cómo ha sido tal vez el proceso de ustedes, ¿no? Para tal vez aquellos nos puedan inspirar a los demás. Sí, bueno, fue un proceso bastante, o sea, difícil de un poco sostener, esa es la idea, pero por eso mismo queríamos empezar humildes, con tirajes muy cortos de 100 o 150 ejemplares. Y bueno, Caire puede contar qué pasó con el primer tiraje, el primer fin de semana. Claro, es que tiramos 100 ejemplares y yo hice una fiesta así para celebrar, y ahí se vendieron 50 ese día, y eso fue un viernes. Y el sábado llevé 30 quería dejar en distintas librerías, pero entré al teatro antes, y cuando salí ya todas las librerías estaban cerradas. Entonces, triste, fui a Pollos Pierre a tomar, y ahí me encontré como a 30 personas justo Y les vendió que ellos habían visto en Facebook que acababa de publicar, y todos me compraron, incluso el dueño del bar me compró y me regaló canchita también. Sí, entonces se acabó el primer tiraje, después ya dejamos algunos en librerías, lo pusimos además también en nuestra página de Instagram, y el segundo tiraje se acabó, y ahora estamos en el tercero y no pasaron ni 2 meses, ¿no? Entonces creo que con ese tipo de estructura también es una edición bastante amigable, no es una edición grande, ¿no? Es una edición que hay... sí, que se puede sostener, digamos, el precio es bastante barato, y a partir de eso ya se puede aspirar a más cosas, no sé, ahora tenemos un tiraje de casi 500 ejemplares, que en un libro de poesía es rarísimo. Los libros de poesía tienen un tiraje de 300, ¿no? Y nosotros de 100 a 100 hemos llegado a superar eso. ¿Dónde podemos saber más de la editorial, las redes sociales? En el Instagram de Personaje Secundario, que es @personajesecundario.p. El libro lo encuentran en la librería Inestable,
y en el kiosco de afuera de la PUC, que está como rumbo al paradero en la avenida Universitaria. Y ya estamos también llevándolo a otras librerías en los próximos días, así que ya pueden El editor principal, conseguirlo ahí. Daniel, está sacando las guías de remisión ahora. Sí. Por eso no ha venido. Está ocupado en la SUNAT, pero bueno. Perfecto, entonces vamos a ver seguramente más publicaciones Sí, de seguro. personajes secundarios. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias Olora a ti Tinta. por el espacio. La entrada fue un poco precipitada, pero muchas gracias por estar aquí.